No, Bueno, bienvenidos a otro de nuestros videos. Y el día de hoy queremos hablar sobre un género, un tipo, qué será, pero queremos hablar ¿Qué de es? ¿Qué? la música indie. ¿Es es- un género o no? ¿Qué es eso? Nunca lo he escuchado. Y por ejemplo, está ese problema, ¿no? De que, por ejemplo, meten a The Strokes dentro del indie y al mismo tiempo existe Tame Impala, Mac DeMarco. Y todas esas bandas suenan totalmente distinto. Ujú. Entonces, ¿qué tiene de género eso si no tienen nada en común? Y se nos presenta este problema y esta duda de qué es el indie. Que a la vez nos lleva a una duda más grande si es sobre los géneros musicales deberían seguir Espera, existiendo. espera, no spoilees porque eso es No, parte de... espérate, pero voy a decir que va para el final. A ver, a ver, a Voy ver. a decir voy a marcar la pauta que eso va para el final, Ese va porque para con otro eso video. terminamos. No puedo spoilear. Bueno, Ya bueno. que mencionaste The Strokes, me encanta The Strokes. Ya. Y otra banda que me encanta y que es considerada como una de las primeras indie es The Smiths, que nació en los 80 Mm, y creo que, bueno, su sonido es característico, creo que soy capaz de sonido escuchar indie. una canción y decir, ah, es The Smiths. O sea, no hay duda que es The Smiths, pero cómo ha ido evolucionando tanto este género o cambiando este género que hoy por hoy tú escuchas The Smiths y como te hemos mencionado, ¿no? Tame Impala, ¿no? Bueno, no he escuchado Tame Impala, sinceramente, pero imagino, bueno, desde sí, no suena nada igual a lo que suena The Strokes, pero sin embargo The Strokes tú dices, ah, es indie. Es como que Sí. te quedas pensando, Entonces, ¿qué sí, rayos ¿qué es es? el indie? Total, exacto. Sí. ¿Qué, Y bueno, qué es indie? Es indie. mm, yo la verdad, cuando escuchaba la palabra indie, eh, a mí se me venía la idea de independiente, porque se supone que eso es lo que es, ¿no? Ujú. Em, pero también es como que a lo largo de la historia de la música han habido un montón de géneros que han surgido de la misma forma, independientemente eh, como se dice, do it yourself. O sea, simplemente lo hacían ellos mismos, autogestionaban, y muchos géneros salieron de eso, pero no son indie. Entonces, yo creo que en la música siempre ha existido como que ese pequeño grupo o tal vez ese pequeño género que sale literal de la nada, sin ayuda de disquera, sin ayuda de nada, simplemente sale, aparece, porque sí. Y a lo largo del tiempo pues ha tenido muchos nombres, ¿no? Como el alternativo, como estábamos diciendo. Muchas veces surgían bandas que supuestamente se inspiraban en cierto género, pero que no sonaban igual. Y decían, ah, pues es por ejemplo, rock alternativo. Y, y de ahí pues nada más, yo creo que es un sinónimo nada más. Indie, alternativo, va, por así decirlo, de la mano, porque muchas de esas bandas consideradas indies también surgen así, pues, ¿no? De propia autogestión y todo eso. Entonces, para mí es eso, música independiente. Ahora, a mí me suena bastante a lo que tú has mencionado, ¿no? Alternativo, porque tú lo escuchas y es casi como una mezcla de rock, de otras cositas por ahí, ¿no? Y tú dices, ah, pero esto no es netamente rock, o esto no es netamente un pop, o no sé. Entonces, surge la necesidad de llamarlo, ah, es algo alternativo a lo que ya venimos escuchando. Ujú. Sí, Por eso que para mí es algo adecuado. es algo que es, como dije anteriormente, cuando estábamos, como que es algo de vanguardia, ¿no? Pero no creo por el hecho del estilo mismo que se quiere innovar, ¿no? Sino por la gente misma que empieza a escuchar un tipo de música determinada que, que se vuelve, como por así decirlo, exclusivo. De hecho, así nació, por ejemplo, el techno en, en la ciudad de Detroit. La, 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 Es muy la, la. característico de la ciudad de Detroit. Tiene sus
este estilo, ¿no? Y también hay otro sitio donde se originó también el techno, que es en Chicago, ¿no? Entonces tú ves así sitios que son muy marcados, y ahí es cuando tú ves lo que es la música independiente, ¿no? Techno nació como un género de música independiente. En ese sentido, el indie es música independiente, así tal cual como se dice, ¿no? Independiente. Y el rock también podemos decir que también nació de forma independiente porque, no, porque como todo género así surgido pues desde la sombra, ha tenido su gente, por así decirlo, su grupo de gente, ¿sí? Porque eh, por lo general en Estados Unidos estos géneros salen pues de, de del sitios, underground. no, o sea, sí, sí, o sea, de zonas así, por ejemplo, ¿no? Detroit, ¿no? Eh, Claro, claro. los de, fueron mucho impulsados por afroamericanos, ¿no? Chicago también es otro sitio donde abundan muchos afroamericanos y también por eso se desarrolla mucho este género. Pero es el rock, por ejemplo, ¿no? El rock también nació por parte de grupos que tocaban, por personas que tocaban blues, que era un género negro, por así decirlo. Y así podemos decir el reggae, podemos decir los tantos géneros que se pueden denominar como música independiente. También podemos ir por ese lado. Exacto. Y por ejemplo, otro problema que surge ahora es que a veces esa música independiente que surge de la nada, sin apoyo, con el tiempo crece y evoluciona hasta el punto de crear ya toda una movida y se vuelve mainstream. Entonces Mm. deja de ser indie o qué rayos. Ay, qué buena esa. Está buena. Porque, por ejemplo, yo, como les he estado comentando, en los últimos meses he estado escuchando un montón de lo que supuestamente es música indie y todo eso. Y, por ejemplo, Australia es el país con la mayor movida de indie más grande del mundo, sobre todo por Tame Impala, por Kevin Parker, porque un montón de bandas indies son de Australia. Y, y mucho depende también de la escena local. En Australia, por ejemplo, apoyan mucho esas bandas locales que son, que surgen de la nada, pero al mismo tiempo ya se ha vuelto como que un mainstream, porque todo eso que se califica como indie, ahora hay productoras para indie, disqueras para indie, y o sea, ¿qué rayos? Oh, lo de- Rayos, no, el mainstream puede más, como la industrialización puede más, no sé, ¿qué más puedo decir? No, Sí, no puedo agregar nada más, es Aunque la yo veo verdad, que ha hay, pasado con otros géneros musicales. sí, aunque lo que mencionas es ya el lado del indie rock, ¿no? Ya en la actualidad. Porque la verdad no sé si verdaderamente al principio se autofinanciaban, ¿no? Tame Impala. O sea, no, desconozco, de hecho sí, ¿sí? No, o sea, por algo se llaman, o sea, ellos dicen que justamente es por eso, porque de hecho se sí, Entonces, autogestionaban, todo. el fueron, primer, así, el primer álbum de Tame Impala fue totalmente hecho por él en su casa. Él Ajá. grabó todos los instrumentos y pues publicó su álbum. Y, y algo, por ejemplo, muy particular es, por ejemplo, el caso de Billie Eilish, que se volvió muy popular en los últimos años. Y ella en sí no es como que hace indie, ella hace más pop, por así decirlo, pero todo su álbum lo grabó en su cuarto con su hermano. O Mira, sea, ajá, totalmente hecho en casa, pero se ha en vuelto un cuarentena. ídolo tan grande, con millones, millones de fans. Y, y yo creo que en realidad esa es una de las ventajas que se puede aprovechar más que nada en los últimos años. mm, Eh, porque antes, por ejemplo, para grabarte un disco, para promocionar tu música, pues tenías que ir a un estudio, pagar un montón de plata y toda una vaina. Y ahora, como ven, puedes grabar un disco en tu casa y tener millones de seguidores.
Un poco lo que Por mencionábamos eso, también en el bloque anterior, ¿no? La nueva Sí, ventana de los músicos, que es YouTube, Instagram, con una tarjeta de, no sé, con una interfaz, con un micrófono, ya promedio, ni siquiera tan caro, puedes lanzar un claro. disco. Incluso, si no me equivoco, también esta canción que fue un hit, que se llama Somebody That I Used to Know, no me acuerdo si Ya, por ahí la suena, que pegó de bastante, también Gotye. fue hecha también, fue un One Hit Wonder, de hecho, o sea, el Sí, pata lanzó su hit, nunca más se supo, bueno, sí se sabe de él, pero es como que nadie le importó nada más, solamente lo conocen por esa solo esa canción, canción. Sí. y él lo hizo en su casa, ¿no? O sea, independientemente. Mira, con un solo hit, mira, plata tiene hasta para morir, ¿eh? Porque fue una Sí. canción, ¿sabes? Ujú. Y solo un ejemplo de los tantos que tal vez hay por ahí, ¿no? De cuanto a artistas independientes, y que ahora esta era digital en la que vivimos ha favorecido bastante a los músicos también, para expresar su arte. Sí, pero es cierto. por el hecho de que sean famosos no significa que hayan dejado de ser indie también. también. O sea, porque Claro. una vez que llegas a la fama, pues puedes seguir haciendo todo por ti mismo, ¿no? La producción, la distribución, todo, ¿no? Entonces, Claro, sí. Por ejemplo, Tame Impala hasta ahora sigue haciendo los hijos en su casa, ya, pero al mismo tiempo se ha vuelto ya una productora. ujú, Y por ejemplo, eso de lo que les decía de la movida en Australia, un montón de bandas van y graban en la casa de Kevin Parker, porque ya pues se ha vuelto bastante reconocido por su trabajo. Y, y eso, pues, ¿no? Creo que la tecnología ha tenido muchísimo que ver con esto. ¿Y Y cómo que va el ahora, indie en el Perú? ¿Qué bandas indies hay acá en el Perú? ala, Porque yo también creo que es bastante fuerte la movida indie acá en el Perú. Lo veo harto chulo indie ahí por ahí, moviendo su música. pero indie rock y indie pop también. ¡Ah, cállate! no, porque ¡Cállate! ¡Cállate! Indie pop, indie rock. Ya, vayamos a lo que ellos se autodefinen como indies, porque ellos se ponen, "Oh, somos una banda peruana de indie rock, somos indie rock". Vayamos a esos, los que se autodefinen, Son muy autoperciben distintos, como indies. porque Ya nadie lo va a calificar. hasta hay indie reggae también. O sea, Seguro, seguro. es un término pero para decir que hemos quedado que el indie significa independiente o qué. Ah, no hemos llegado a nada, cabrón. es lo que Es vamos a decir. imposible. Independiente significa música independiente. Cuando hacemos indie rock es rock independiente. ¿Me entiendes? Ya, vayamos a Y lo que ellos, a los grupos que se autodenominan, se autoperciben como indie, como banda de cuáles, indie. O ejemplo. sea, como independientes. O sea, es otra. Ah. Ya, ya, sí, sí. Es que como Ya, como decir independiente. lo que se Es denomina. que, es que, es que Ya, estamos vayamos hablando al que en sonido realidad no es indie, al algo. sonido. Ya, pero la mayoría Sí, sí, sí. a eso. Es que no hay Al un Yo, sonido sonido. yo, indie, pe, mano. Eso me yo refiero. entiendo que Steven se refiere a eso, al sonido indie. No, Al no hay un sonido sonido, indie. bro. No hay A un lo sonido. que Que diría el según Ronieco, el tilín tilín. Ya está, más Ah, fácil. ya, el tilín. El tilín tilín. El tilín Ah, ya, tilín. ya. Ronieco es indie, entonces. No hay vintage. Vayamos a lo que el Ronieco menciona, el que El pata. Bueno. Ya, entonces, ¿qué vas a decir sobre las bandas en el Perú? ¿quién yo? Sí, estabas Yo estaba diciendo eso. preguntando cómo va. O sea, tú dices Ah, que ¿cómo escuchas va? indie. Entonces, yo no conozco mucho. O sea, máximo habré escuchado los Outsiders por ahí, creo. Que creo que son considerados indie, no estoy al 100% seguro. Los estoy Mira, urbanos. los Outsiders, por ejemplo, no sé si ellos se consideran indies en Vamos cuanto a a buscar en sonido. Spotify. Ya, bueno, en cuanto a sonido, pero ellos, por ejemplo, su primer álbum lo grabaron en un estudio con el productor de The Strokes, justamente. Y entonces ellos, por así decirlo, no fueron 100% independientes. Ujú. Eh, pero, por ejemplo, yo conozco un montón de gente que tiene su música y los hace en su casa.
luego lo sube a Spotify, a distintas plataformas, y no es que tampoco sean así re famosos, que llenen conciertos y todo. Vamos 15. Claro, algo así. Pero el hecho de que hagan todo eso, al menos para mí, ya los convierte en indie. Y no necesariamente tienen ese sonido indie que algunos dicen tener. Sí, pues. No me Pero para descargues mí, Spotify. el, el indie aún en el Perú está muy chiquito todavía, demasiado. Ni ha nacido, creo. ¿Seguro? Sí, ¿Qué otros seguro. Mira, países? justo ahorita tengo un cartel de un concierto al que fue del Día de Rock Peruano. Y ahora que lo mencionas, o sea, creo que lo más sonido indie que puedo encontrar en todo este cartel que tengo aquí es a Turista. Y Ah, eso, porque no sé si son indie, la verdad. Porque la verdad, Tampoco estoy tan seguro, pero sí, Turista tiene, por así decirlo, el sonido indie. de ahí full punk, full punk. Sí, de ahí no hay muchos en realidad. es que también nos confundimos porque también hay una subcultura que se autodenomina indie. Así que por eso también hay una confusión. Creo que estamos confundiendo más a la gente que Sí. dándoles... Hay que tener claro que es música independiente, tengo así. Indie es música independiente. O sea, sí, Género. para, para mí, y creo que para nosotros tres significa eso, pero no es algo que esté definido y mucha gente no cree que es música independiente, sino cree que es un género y cree que tiene un sonido, el indie en particular. Entonces, eh, creo que Steven se estaba refiriendo más que nada a eso, ¿no? Las bandas que Mira, dicen checa, acá el brother tener... dice, conoce a los Outsiders, la promesa del indie rock peruano. Sí son considerados indie, de alguna manera. Yo Por la creo que gente, más al que menos nada por el sonido. por el sonido. El sonido Claro, indie, entonces ahí entra el dilema, indie es un término independiente, es el sonido, sonido de la India. es la era, es un De término que la se usa India. para agrupar a todas las bandas que han nacido en este milenio, que raro este siglo, que es, Bueno, yo creo que lo dejamos al criterio de nuestro espectador. Es que Les hemos hay. estado soltando ciertos puntos de vista, ciertos datos sobre esto. Y ya bueno, dejen en sus de- comentarios qué es el indie, por favor. depende de cada uno Ese, que quiere creer. ese. Bueno, hasta aquí llegamos. No, digamos. Oye, pero no abordamos el tema de los géneros musicales en la música. Todo Bueno, ese ese iba a ser siguiente otro bloque. video. Dime, otro Otro video. video, la tío, hay que grabar más ya. Claro, pues, Otro claro. video. Todo Siguiente trabajo. bloque. Ya, Ya, siguiente bloque. Bueno, bye bye. Nos despedimos adiós. con un tilín tilín. Ella es la chica.